En el corazón de Jesús presenta. Se nos acaba el pan. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a esta nueva reflexión. Gracias por acompañarme. Alegres, hermanos, por el día que se nos presenta. El día de hoy hablaremos acerca del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo del 13 al 21. Al oírlo, Jesús se retiró de allí en una barca, aparte a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, le siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y la hora ya es ya avanzada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, denles ustedes de comer. Le dicen ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo: tráiganmelos acá, y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiéndolos, dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hablemos acerca de este Evangelio. En este Evangelio hay varios momentos que son importantes rescatar y que Jesús nos deja de una manera muy clara para confiar en su providencia divina. Recuerda, hermanos, que siempre debemos de buscar primero el reino de Dios y lo demás por añadidura se te dará. En este Evangelio, hermanos, la gente sigue a Jesús, lo busca. Esa gente, antes que tener hambre de pan, tenía hambre de escuchar a Jesús, de escuchar su palabra, y lo siguen. Por eso aquí Jesús nos deja claro que Él siempre se compadece, sintió compasión de ellos, porque Jesús, a todo aquel que lo sigue, siente compasión de nosotros, de nuestras necesidades, sea cual sea la necesidad que tienes, pero primero tienes que buscarlo a Él. Tienes que tener hambre de escuchar a Jesús, porque cuando buscas primero el reino de Dios, nada te falta, te sientes satisfecho. Cuando buscas primero el mundo, cuando buscas primero el dinero, siempre habrá un sentimiento de que algo falta, siempre habrá algo que quieres, algo que deseas comprar, algo que queremos tener. No quedamos nunca satisfechos. Si te compras el celular más caro que existe y más nuevo, pronto saldrá un diseño nuevo que anhelarás. Te compras un carro y ya quieres un modelo nuevo. Nunca quedas satisfecho, pero si buscas primero el reino de Dios, te sentirás pleno con todo lo que tienes, y lo demás por añadidura se dará. Hermanos, cuando aparecen los problemas financieros, el mal aprovecha para sembrar en nosotros dudas, para sembrar en nosotros desesperanza, confusión, falta de fe. Cuando aparecen los problemas económicos, muchas veces decimos: tanto que le he pedido a Dios en mis oraciones, tanto que le he pedido a Dios y no me lo ha concedido. Entonces, nuestras oraciones empiezan a ser débiles, poco sentidas. Por eso debemos de confiar plenamente en Dios. El diablo no entiende y nunca va a comprender cómo es que durante la tribulación un católico puede estar confiado en la voluntad de Dios. Busca primero el reino de Dios. Si tú sigues el camino recto de Jesús, no te faltará lo necesario. Pon de tu parte, haz lo que te corresponde, que Dios hará el resto. Pon tu trabajo, tu fe, tu esperanza, y Dios hará el resto.
Otro punto que debemos rescatar de este Evangelio: Jesús nos enseña cómo orar ante una necesidad, ante una situación difícil o complicada, porque Jesús tenía más de 5,000 personas que tenía que alimentar con 5 panes y 2 pescados. Y ante una situación difícil, Él puso la mirada en el cielo. Cuando tengas un problema, hermano, pon tu mirada en el cielo. Cuando tengamos una situación difícil aquí abajo en la tierra, pon tu mirada arriba en el cielo. ¿Hace cuánto, hermano, que no pones tu mirada en el cielo? Buscas y buscas respuestas y soluciones a problemas por todas partes. Te sientes agobiado, confundido. Intentas, tratas por 1000 salidas y por último recurso, volteas al cielo. Pon tu mirada en el cielo. Cuando tengas un problema, pon tu mirada en el cielo. Cuando tengas una situación de escasez, recuerda a Jesús cómo multiplicó los panes. Pon tu mirada en el cielo. Presenta lo que tienes. Presenta tus canastos casi vacíos. Si 5 panes tienes, preséntalos. Si un solo pan tienes, preséntalo ante el Señor, que Él hará el resto. Jesús se compadece siempre ante las necesidades de los demás. Y es que Dios interviene a través de las personas. Dios da sus dones a través de los demás. Dios quiere que necesitemos de los demás, como ellos de nosotros. Quiere que nosotros tengamos humildad. Por eso Él mandó a sus discípulos a repartir el pan, porque Dios da sus dones por medio de las personas, cuando menos lo esperas. Confianza, confianza en Dios, confianza como todo un santo, como San Juan Bosco cuando tenía cientos de niños que alimentar y solo contaba con 20 panes para darles. Y no le habían llevado el pan esa mañana para alimentar a sus niños porque había una deuda pendiente todavía por pagar. San Juan Bosco miró hacia el cielo, oró y confió. Empezó a repartir los panes y alimentó a cada uno de esos niños. No hubo un solo niño que se quedara sin su pieza de pan. Así es la confianza en Dios. Dios no abandona a aquel que lo sigue. Dios no abandona a aquel que trabaja por su reino. Yo te garantizo, hermano, que si vives en rectitud, que si vives en gracia, no te faltará lo necesario. Dios no se olvida de su creación. Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se olvida de ti. Dios sabe lo que necesitas. Y cuando tú lo sigues a Él y lo pones a Él en primer plano, Él también pone tus necesidades en primer plano. No te deja ir a tu casa con las manos vacías. Así como a estas personas no los dejó ir con hambre a sus hogares, cuando tú vas y buscas al Señor, Él no te deja ir con las manos vacías. No te deja regresar a casa con las mismas manos vacías. Aquí en el Evangelio se nos habla de unos canastos de pan, de alimento, pero también puede ser que tus canastos no sean necesariamente de pan. Tal vez lo que falta en tu mesa no necesariamente sea pescado. Tal vez lo que falta en tu casa es el alimento espiritual. Hay escasez de amor, escasez de paciencia, hay escasez de fe, de salud. Preséntale a Jesús esos canastos vacíos o semivacíos. Preséntalos ante el Señor. Pon tu mirada en el cielo y dile: esto es lo que tengo. Mira que en mi hogar se acaba el pan de la paciencia, de mi matrimonio, del amor con mi familia. Se acaba el pan del perdón. Multiplícalo,
Cuando tú acudes con Dios, Él no te deja ir con las manos vacías. Te voy a contar un poco de la vida de un santo. ¿Tú te imaginas a un abogado siendo santo? Normalmente tenemos la impresión de que los abogados, o sabemos que algunos tienen muy mala fama. Te voy a contar de San Cayetano. Nació el 1 de octubre de 1483 en Italia. Fue el último de 3 hijos. En 1503 recibió un doble doctorado en Derecho Civil y Canónico. Poco más tarde, a los 33 años, fue ordenado sacerdote. Viendo que el estado de relajación de los católicos era sumamente grande y escandaloso, se propuso fundar una comunidad de sacerdotes que se dedicaran a llevar una vida lo más santa posible y aumentar la fe de los fieles. Fundó los Padres Teatinos. San Cayetano era de familia muy rica y se desprendió de todos sus bienes y los repartió entre los pobres. En una carta escribió la razón que tuvo para ello. Dijo: veo a mi Cristo pobre y yo me atreveré a seguir viviendo como rico. Veo a mi Cristo humillado y despreciado y seguiré deseando que me rindan honores. Qué ganas siento de llorar al ver que la gente no siente deseos de imitar al Redentor crucificado. Era tanto su confianza en la providencia de Dios que en una ocasión un señor rico le quiso regalar unas fincas para que viviera de la renta junto con sus compañeros, diciéndole que ahí la gente no era tan generosa como en otras ciudades. El santo rechazó la oferta y le dijo: Dios es el mismo aquí y en todas partes. Él nunca nos ha desamparado, ni siquiera por un minuto. Fundó también asociaciones llamadas Montes de Piedad, donde dedicaban a prestar dinero a gente muy pobre. En sus ratos libres los dedicaba a atender a los enfermos en los hospitales, especialmente a los más abandonados y repugnantes. Un día, en su casa de religioso, no había nada para comer, porque todos habían repartido sus bienes entre los pobres. San Cayetano se fue al altar y, dando unos golpecitos en la puerta del sagrario, donde estaban las santas hostias, le dijo con toda confianza: Jesús, Jesús amado, te recuerdo que no tenemos hoy nada para comer. Y se fue. Al poco rato, llegaron unas mulas trayendo muy buena cantidad de provisiones y los arrieros que las llevaban no quisieron decir de dónde las enviaban. En su última enfermedad, el médico aconsejó que lo acostaran sobre un colchón de lana y el santo exclamó: Mi Salvador murió sobre una tosca cruz. Por favor, permítanme a mí, que soy un pobre pecador, morir sobre unas tablas. Y así murió el 7 de agosto del año 1547 en Nápoles, a la edad de 67 años, desgastado de tanto trabajar por conseguir la santificación de las almas. San Cayetano es considerado patrono del pan y del trabajo. Señor Jesús, siguiendo el ejemplo de este santo, que confiado en tu divina providencia, dio esos golpes en tu sagrario y te dijo que no tenían pan. Siguiendo el ejemplo de San Cayetano, hoy tocamos a la puerta de tu corazón para presentarte nuestros canastos vacíos. El pan se acaba, Jesús. Ya no hay pan en nuestras mesas. Ya no hay pan en nuestras vidas. Hay escasez. Hay escasez en nuestras vidas y en nuestras familias. Tú sabes de qué estamos escasos. Tú sabes qué es lo que nos falta. Hay escasez de pan, escasez de trabajo, pero también hay escasez de amor,
escasez de fe, escasez de perdón, muy poca caridad, hay escasez de salud. Hoy más que nunca hay escasez de salud en el mundo. Te presentamos, Jesús, nuestros canastos vacíos. Confiadamente tocamos a la puerta de tu corazón. Así como los apóstoles te presentaron 5 panes y 2 pescados. Era muy poco para tanta gente, pero había algo en esos canastos. Y de ese poco, tú lo multiplicaste, Jesús. Con ese poco pan, con esos 2 pescados, te bastó para multiplicarlo. Nosotros igual, Jesús. Hay escasez de pan de amor en nuestras familias, pero aún hay un poco. Hay escasez de perdón, pero aún hay perdón en nuestras vidas, pues en el fondo queremos perdonar. Hay escasez de fe, pero la luz de la fe no se ha apagado. La luz de la fe sigue encendida en mi corazón. Aún existe esa chispa en mi corazón. Hay muy poco de lo que te presento en este día, pero hay, Jesús. Hay muy poco, pero aún no se ha apagado, no se ha acabado. Y con ese poco, basta para que tú te compadezcas de nosotros y multipliques. Miramos al cielo, Jesús, porque de ahí es de donde proviene todo. Te presentamos nuestros canastos vacíos, casi vacíos. Te presentamos la falta de salud, la falta de fe. Aquí están los canastos semivacíos de nuestras familias. Multiplica, Jesús. Multiplica, Señor, en nosotros todo eso de lo que carecemos. Jesús, confiamos en ti. Y así como San Cayetano, tocamos a la puerta de tu corazón con esos toques de la fe, con esta oración, y confiamos en que la respuesta llegará, pues tú te compadeces de aquel que te sigue, de aquel que te busca primero y confía primero en ti antes que en el mundo, antes que en el hombre. Y nosotros confiamos en ti. Nosotros esperamos en ti. Esperamos en ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por escuchar esta reflexión. Queridos hermanos, recuerda que una vela no se enciende para ser escondida debajo de la cama. Así que te pido que si te gustó esta reflexión, la compartas para que la luz del Señor, la luz de la esperanza, entre a más hogares. Comparte este video con tus amigos y familiares. Evangeliza. Y si te gustó, deja un like o un me gusta al video y suscríbete al canal. Sonrían, hermanos, y busca primero el reino de Dios, y lo demás por añadidura se te dará. Toca las puertas del corazón de Jesús y abre esas puertas con la llave de la fe, y presenta tus canastos vacíos o semivacíos que Dios multiplicará. Una vez presentados sus canastos, confía, alégrate y espera. Espera en el corazón de Jesús. Hasta la próxima.